Bueno, chicos, pues en esta vamos a comenzar la clase. En esta sesión vamos a terminar de ver los resortes del desentendimiento moral. Eh, en esta clase vamos a tratar de ver estos últimos 4. Si no nos da tiempo, como quiera, en la siguiente clase podemos ver algunos, ¿no? Pero particularmente, como les decía, vamos a ver lo que es ahora el asunto de la difusión, perdón, de la responsabilidad, desplazamiento de la responsabilidad, distorsión de las consecuencias y deshumanizar a las víctimas, ¿no? Son estos estrategias, mecanismos que de pronto eh, nos sirven para describir cómo es que nos afrontamos a problemas morales y que algunos sujetos pues tienen como alguna forma de desentenderse, ¿no? De apagar ese sentido moral. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la difusión de la responsabilidad. A ver, algunos de ustedes no sé qué es lo que entienden por difundir. O regresando, por ejemplo, a esta imagen. Como qué es lo que entienden que les pudiera hacer pensar respecto a una estrategia psicológica para evadir los aspectos morales. Se me ocurre buscar nuevos culpables o intentar hallar un hilo, un vínculo entre algún grupo de personas o particulares y la causa para, mm, pues sí, para repartir la culpa o la responsabilidad entre más gente y entre... Ándale. Sí, creo que diste muy bien al clavo, David. Aquí el asunto, vamos a ver dos formas en específico en cómo lidiamos con estos asuntos de la responsabilidad. Por un lado es la difusión y por el otro lado el desplazamiento. Y como bien lo mencionas, van a vincularse mucho con la forma en la que pensamos en la culpabilidad. Salúdame. Entonces, en el caso de la difusión, o que si lo pensamos como el verbo difundir, este se entiende según la RAE como esto, como el extender, esparcir, propagar físicamente. O tenemos también esta otra imagen, ¿no? Transformar los rayos procedentes de un foco luminoso a la luz que se propaga en luz que se propaga, perdón, en todas direcciones, ¿no? Entonces, en la medida en la que pensemos, como ya señaló David, la culpa, en este caso, lo que sucede es que la culpa se entiende como de una forma propagada hacia todos los que están dentro de este mismo escenario, ¿no? Vamos a revisar aquí la definición que nos da Bandura y luego vamos a proceder a analizar algunas otras cuestiones. Siempre me pasa con este mouse. ¿No hay audio o soy solo yo? Quizás soy yo más bien. No sé si quité no activé el audio, pero déjame ver. Gracias por avisarme, Nico. A ver. The other ¿Ahí is escuchas? diffusion of responsibility. And there are three ways in which you do this. One, through group decision making. Two, through fractionating the activity. In isolation, it looks pretty innocent, but collectively, it's quite destructive. And three, through group action, so that you can, and anonymity, so you can always claim that the other folks really were more responsible for this. And Napoleon once creatively said that collective crimes incriminate no one. And then Y bueno, esto es el mecanismo en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, si lo tratamos de ver a rangos generales antes de ver las particularidades, pues es el uso como de una forma de argumentación en el que se busca la responsabilidad o la culpabilidad de determinado escenario o efecto.
Y pues bueno, aquí el asunto es que nunca es la responsabilidad de uno, sino de todos. Entonces hay tres formas en las que se expresa, ¿no? Por un lado, podemos decir o ver escenarios en los que digamos que se busca asignar el responsable de algo y el argumento, bueno, es que fue una decisión grupal. Entonces, cuando se utiliza eso es un, ok, pero no estamos hablando de una particularidad, no hay una persona señalada, ¿no? Entonces, no hay como una expresión tan clara de hacia quién asumir una respuesta. Este se vincula mucho, por ejemplo, con el anonimato en una actividad grupal, ¿no? En este caso, lo que podemos ver es justamente el que no es mi culpa, sino de todos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que sucede aquí es que yo me estoy eximiendo. Y francamente, el fenómeno se podría decir que es el mismo en el caso de anonimato en actividad grupal y decisiones grupales, pero es cómo se enfrenta uno a la cuestión, ¿no? Por un lado es una evasión directa hacia la responsabilidad y señala es un todos, y por el otro lado es que todos están de acuerdo en, por decirlo así, ser parte del anonimato, ¿no? Para no tener una expresión directa de alguno de ellos. Y el segundo que se mencionó es la fragmentación de la actividad. Este me recuerda mucho a una paradoja de los griegos que no sé si alguna vez la han escuchado, pero es esta en la que digamos que tenemos un arco, una flecha, y el propósito es que la flecha llegue a determinado punto. Entonces, la paradoja que se dice es que una vez que la lance, va a tomar determinado tiempo para que llegue de aquí al final. Pero para que llegue al final necesita llegar a la mitad. Para que llegue a la mitad necesita llegar a la cuarta parte. Para que llegue a la cuarta parte, a la octava, a la 16ª, a la 32ª. Entonces puede seguir toda la cuestión matemática y la intención de esta paradoja era decir, antes de que llegue al final necesita llegar por una infinidad de partes. Entonces con eso se pretendía pues dar a ver que no existían algunas particularidades del tiempo o la distancia, ¿no? O parte de las paradojas. Y aquí parece que lo que es la fragmentación es algo muy similar, ¿no? Digamos que viéndolo así, una maquinaria de corrupción y esto siendo pues ya, por ejemplo, Odebrecht, que es un ejemplo ya de algo súper completamente sistematizado con muchísimos miembros, pues el asunto de la corrupción en este caso o la responsabilidad, pudiéramos decir que algunos pudieran argumentar que dentro de los mismos miembros de Brecht, no, pues es que así no es como funciona la corrupción aquí. Lo que funcionó fue que tienes este mecanismo funcionando acá, este otro por acá, este otro por acá, y como que se empieza a perder la claridad de la misma responsabilidad, ¿no? Justo como la imagen que teníamos al principio. Si antes veías un sistema que estaba justamente presente, conforme se va fragmentando la actividad, se empieza a ver borroso hasta que ves como una mancha completa, ¿no? No sabes por dónde iniciar, por decirlo así. Entonces, en este mecanismo, pues esto es lo que vemos principalmente, ¿no? La forma en la que la responsabilidad de uno se extiende hacia la decisión del grupo, la forma en la que yo eh, evado mi responsabilidad, sino que es el mismo grupo. Y quizá también aquí la diferencia que pueden vislumbrar es que por un lado se habla de una decisión en concreto y por el otro lado se habla también en realización de actividades, ¿no? Entonces, pues también es una diferencia a considerar. Y pues bueno, por último, la fragmentación de la actividad. Simplemente viéndolo en casos concretos, pues muchas veces cuando se toman decisiones grupales y digamos en un escenario en específico, como les mencionaba previamente, ¿no?
en un grupo de IT, por ejemplo, que se hubieran asignado la responsabilidad de que todos los que están presentes tenían que contestar un correo y digamos que este correo, pues se enviaron algunas peticiones específicas y al momento en el que se busca que se resuelva una cuestión, pues no se da respuesta, digamos. Y cuando tienen una junta al respecto, pues sale este tema, ¿no? Entonces, digamos que el líder hace la pregunta, ¿por qué nadie contestó? Y digamos que los usuarios dicen, los trabajadores dicen, bueno, es que la decisión grupal fue que todos íbamos a participar en esto. Entonces, así de alguna manera uno se está deslindando o desentendiéndose de la responsabilidad que tuvo ante esta cuenta, asumiendo que todos tenían acceso a la cuenta y que debían de estar revisando, ¿no? Un ejemplo burdo, ¿no? Pero que de pronto me ha tocado escuchar que sucede. La fragmentación de la actividad, como les decía, en el caso de la misma corrupción, ¿no? ¿En dónde está la corrupción aquí? Pues está, por decirlo así, en todos lados y en ningún lado a la vez, ¿no? Porque, pues, obviamente todas las partes son igual de relevantes, pero, pues, la responsabilidad, por decirlo así, se va eh, generalizando y de alguna manera pierdes un poco la claridad. Y en el anonimato grupal, pues también es algo que sucede muy, muy al día, ¿no? Entonces, imaginando que existen tantos problemas en el mundo y simplemente uno responda, ah, pues bueno, eso sucedió allá, entonces pues yo no me preocupo por eso, ¿no? Este, le toca a otras personas asumir la responsabilidad a mí, ¿no? No a mí, perdón. Y esto es algo que creo que en particular lo podemos entender un poquito más, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, a alguien que está pasando un mal tiempo, simple y sencillamente, y todos pasamos y decimos, en algún momento algo le va a ayudar, a alguien le va a ayudar, pero pues digamos que ninguno hace responsabilidad, o como mencionábamos, creo que fue Elisa, o no me acuerdo con quién lo estábamos platicando, creo que fue más bien con Vanessa, que platicábamos cómo es que en algunos escenarios, por ejemplo, cuando digamos que te están asaltando y esto está sucediendo así con mucha gente alrededor, muchas veces pues dices, oye, ¿por qué la gente no reacciona, no? Pudiera ser que algunos estén pensando esto, pudiera ser que no hay como una, obviamente, percepción de lo que está sucediendo, pero también hay quienes piensan, pues la policía se va a hacer responsable, ¿no? Eh, por ejemplo, esta nota. Profe, Sí. de hecho, mi mamá me contó que a una conocida de ella le tocó ver en Fashion Drive que un señor de que agarró una chava y le decía de que ya, mi amor, de que vente, de que ya, y ella de que no te conozco, o sea, de que no sé quién eres, Ujú. y el de que, ay, ya, no seas exagerada, de que perdón, no sé qué, que ya vamos al, y así tipo jalándola y allá, de que no sé quién es, no sé quién es, y el de que es mi esposa, oigan, de que no se preocupen, es mi esposa. Y ella de que claro que no, y nadie le ayudaba, y ni siquiera los guardias, porque pues en cada tienda hay guardias, y que estaban en H&M, y que nadie le ayudaba. Y de hecho acabo de ver un video de un experimento que hicieron de esto, y sí, o sea, pasaba gente y agarraban a la niña y la metían al carro, y había gente que se volteaba y corría. Y yo, tipo, o sea, qué ansia, yo bueno, quisiera pensar, ¿verdad? Porque quién sabe cómo reaccionaríamos, pero le avientas la chancla mínimo, o sea, no manches. Sí, justamente los ejemplos que mencionas es en este caso, ¿no? El anonimato grupal, o sea, el ver que algo está sucediendo y cuando te entra incluso la duda, ¿no? De que, oye, pues esto no se ve tan bueno, pero bueno, estamos aquí, alguien le va a ayudar, hay un policía, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien le va a hablar al policía, no es mi responsabilidad, todas esas cuestiones, pues bueno, de alguna manera nos perdemos anónimamente en un grupo, ¿no? No me vinculo directamente. No sé si... Profe, ¿Sí?
Sí, dime, Vanessa. Es como también lo que mencionaba mi compañera me recordó como a un caso muy famoso que es del asesino Jeffrey Dahmer, que es Ujú. el caníbal de Milwaukee, no sé si alguien lo conoce, pero el caso es que una de sus víctimas se escapó. Lo que él hacía es que les inyectaba líquido de batería en el cerebro para mantenerlos vivos. Y uno, a pesar de todo eso, logró escapar y fue corriendo pidiendo ayuda a los policías. Y, y pasó justamente eso, que él les decía de que no, es que me tenía secuestrado, es que me quiere matar y bla, bla, bla. Y él llegó y les dijo, no, es que es mi novio, está bien borracho, de que se pone bien loco. Y pues como él era un chico blanco en una comunidad pobre y aparte en esos tiempos los policías se querían involucrar lo menos posible con la gente homosexual, es como pues ni le hicieron caso y pues aunque tuvo la oportunidad de ser libre y evitar su trágico fin, pues la autoridad no le dio la ayuda que necesitaba, probablemente por prejuicios. Sí, definitivamente. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde quedó, por ejemplo, la responsabilidad del policía, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba viendo un video en el que a esta chica pues sí, la secuestraron de su propia casa, ¿no? Llegó un señor, entró a la casa, que parece pues era una familia muy privilegiada económicamente, y quién sabe cómo se la llevó, luego pues se la llevó de la casa hacia un bosque donde vivía al parecer, su pareja también, y pues prácticamente la secuestraron como por varios años, ¿no? Lo que hacían, obviamente, porque pues salían y esta chica te va contando como cómo es que pues sobrevivía, ¿no? Pues ella decía, al final lo único que mantenía vivo era pues la esperanza de volver a ver a mi mamá, ¿no? De sentir su afecto. Eh, ¿Y qué es lo que sucede el día que la recuperan? Pues haz de cuenta que fueron como a digamos, una tienda tipo Walmart, pero más chica, una cadena más pequeña. Y como que un policía reaccionó como que notaba algo extraño sobre este grupo de 3 personas, ¿no? Entonces, pues simplemente los detiene, se percata de la chica y como que le vio el parecido, y ahí es donde ellos empiezan justamente a cuestionar, ¿no? De que, oye, pues, ¿seguros que es su hija? No, sí, que no sé qué. Y la intentan obviamente hacer a un lado, pero ellos obviamente no se dejaban. Entonces, lo que hace un policía porque era una pareja, ¿no? Entonces la pareja se acerca y el policía que los estaba pues revisando le dice, oye, es que estoy casi seguro que sí es ella, pero pues no parece que quiera reaccionar, ¿no? A lo mejor simplemente tiene mucho miedo. Y el otro policía se acerca y le dice, es una lástima que no seas Amanda, porque de ser Amanda, tus papás están preguntándose por ti todos los días, los conozco directamente, y pues si fuera el caso, estoy muy seguro que pues estarían muy contentos de saber que sigues con vida, ¿no? Entonces ahí fue donde la chica pues obviamente ya no pudo contenerse, empezó a llorar y pues empezó obviamente a acusarlos, ¿no? Y ese es un ejemplo, pues, de cómo te acercas hacia esta responsabilidad, ¿no? Más allá, incluso si hablamos del sentido del privilegio blanco y la responsabilidad que tienen los policías, ¿no? Que es algo, pues, obviamente un mecanismo que debería estar más allá de las clases. Y no solo los policías, sino simplemente la pregunta de qué podemos hacer para ayudarnos cuando estemos en situaciones así de riesgo, ¿no? Eh, Hace poco, no sé si recuerden, por ejemplo, también un caso de feminicidio en Michoacán. Se me fue el nombre de la chica. Lamentablemente, pues son tantos los nombres que se pierde uno. Pero
recuerdo que el chavo, pues, tras cometer este acto atroz, quiso involucrar a sus amigos y sus amigos fueron yo no soy parte de tus tonteras, ¿no? Y de alguna manera ahí también hay algo muy, muy similar, porque ellos, pues, no lo culpabilizaron, ¿no? Entonces, pues se puede decir que tomaron una cierta decisión en grupo y si alguien les preguntara al respecto, pues dirían, pues es que fue algo que se decidió entre todos, ¿no? El evitar por ejemplo, el ayudarle, ¿no? Entonces no es responsabilidad de ninguno. Pero a veces las ausencias de las mismas acciones, aun y cuando están basados en decisiones grupales, pues trae consecuencias, ¿no? En este caso, pues bueno, pues fue obviamente la omisión o evasión de asumir la responsabilidad de este feminicidio. Ese sería otro ejemplo que se me ocurre aquí ahorita. Pero pues obviamente en todos lados se presenta y particularmente con esta figura. No sé, Vanessa, si vas a comentar algo. O alguien, creo que escuché el micrófono. Bueno, veamos este ejemplo también de nuestro simpático Donald Trump. Get the way you want. Ay, quizá corté mal Get the way you want. creo que sí. No, es este, perdón. El diffusion of responsibility. Aquí en este caso, por ejemplo, está una cuestión de pues política internacional sobre la relación con Rusia, perdón. Y por decirlo así, pues está buscando un anonimato o más bien se está extendiendo la responsabilidad hacia una parte del todo, ¿no? O sea, no es solamente el Congreso el que está responsable de todo esto, pero pues siendo toda una maquinaria, el gobierno, pues al señalar parte del todo, pues yo me pierdo, ¿no? Evado cualquier responsabilidad que tengo con la relación que tengamos con otros países. Bueno, pues algunas de las consecuencias claras y evidentes es, pues, se pierde la claridad de la responsabilidad, ¿no? Porque no hay como culpables directos, ¿no? Entonces no hay a la vez que se pierde esta claridad, los mismos responsables o el responsable no asume no asume ello, ¿no? Y a la vez lo que sucede es que, pues, entonces todos quedan asignados como culpables y, pues, no necesariamente es el caso siempre, ¿no? Por ejemplo, en decisiones de empresa que se tienen que tomar, pues entre todos, digamos que muchas veces las consecuencias, pues digamos que entendiendo que un grupo toma una decisión, si viene el grupo dice, pues ok, se nos presenta una propuesta, vemos que es pues buena, pero uno de los miembros tenía que hablar de las posibles consecuencias y no lo hace, pues bueno, entonces aquí lo que puede decir esta persona es oye, fue una decisión de grupo, ¿no? Entonces, esa es como una manera de evadir la responsabilidad ante estas cuestiones. Él no está asumiendo esta responsabilidad y la culpabilidad se traslada a otros. ¿Alguien de ustedes se le ocurre algún otro ejemplo, además de los que ya vimos? Pensando, por ejemplo, en las formas de expresarse de este mecanismo. Yo no sé si aplique, o bueno, según yo sí, pero no sé a cuál se aplica. Ujú. No quiero spoilear The Good Place, pero bueno, hay una parte donde dicen que la razón por la cual la gente no está entrando tanto al cielo es porque ahora, por ejemplo, le quieres comprar unas flores a tu abuelita, pero ahora tú estás mal porque la empresa que hizo esas flores, no sé, usó fertilizantes que contaminaron el agua y mató a mucha gente, entonces, no sé, o sea, como que, no sé si sí sea, pero
como que todos eran culpables sin saberlo. O sea, como que no sé si las empresas querían decir, pues es que la gente compra las cosas. En realidad, pues no soy nada más yo el que estoy como contaminando el agua, sino también la gente que compra mis productos y la gente que los distribuye. O sea, era como que todos ahora tenían la culpa de algo que era en realidad de la empresa. Sí, y me da gusto que hayas presentado este ejemplo porque ese es justamente de la fragmentación de la actividad. Justo lo que hiciste al final de describir todas las partes del mismo proceso, digamos que se puede decir, bueno, pues es que era más bien responsabilidad, pero pues de la producción de todo esto, ¿no? Y entonces empiezas a ver, bueno, es que la culpabilidad es desde quien las compra, porque no es responsable de conocer cómo trabaja esta empresa, pero a la vez esta empresa que se dedica a hacer esto con este tipo de prácticas. Entonces, si bien inicialmente decías, es la culpa de la persona que la compró, empiezas a perder la claridad en la medida en la que dices, pero el fenómeno no terminó ahí, o sea, no solamente era la persona comprando, era también la empresa produciendo. Entonces empiezas a verlo y cada vez queda menos claro la responsabilidad que pudiera tener uno. Sobre todo cuando se piensa un grupo estos traten de pensarlos como la reacción de las personas que saben que están involucradas de manera directa, pero tratan de entender, de difuminar su responsabilidad analizando como todo el fenómeno, ¿no? Entonces, digamos que aquí se está entrevistando a la persona que se encarga de la producción o que sabe que utilizan fertilizantes que no deberían que son tóxicos para la población y dice, la empresa, pues lo entrevistan y dice, oye, pero ¿por qué no consideras que la empresa debería estar haciendo algo? Y diga, bueno, pero es que si entendemos cómo funcionó todo el problema, es que esa persona nos compró y la verdad es que pues todo consumidor debería estar consciente de lo que compra, ¿no? Y digamos que el entrevistador le dice, completamente de acuerdo, pero ¿por qué no nos cuentas un poco de cómo producen ustedes? Y ya empieza a decir, bueno, es que, pues, dado que el grupo decidió, estaba buscando innovar nuestros procesos de producción, pues estuvimos experimentando con distintas opciones. Esta fue la que se convirtió la más rentable, pero bueno, pues ahora sí que todo lo relacionado a la producción, pues también encabeza todos estos otros departamentos. Entonces, todo lo que puedes decir, oye, pues sí hay responsables más directos que otros, ciertamente, porque pues quien toma la decisión involucra a los demás y los demás, si bien pueden decir que no estoy de acuerdo, pues al final están respondiendo a alguien, ¿no? Pero el difuminar la responsabilidad fragmentando todo el proceso es un claro ejemplo de todo esto. ¿Sí, Aime? Hay otro ejemplo de una película que se llama Mar Profundo, pero no sé si quede. Se trata de un hombre que queda cuadrapléjico, o sea, no se puede mover, no nada, y él toma la decisión de suicidarse porque ya no quiere vivir de esa manera. Ujú. La película está muy bonita, de hecho tiene muchos aspectos como psicológicos muy padres, pero lo que él hace al final, porque no está permitido que cometa suicidio, como él no se puede mover, alguien tendría que ayudarlo. Ujú. Sería homicidio, entonces esa persona iría a la cárcel. Y lo que él planea, por así decir, es que junta como a 6 personas, creo, y por ejemplo, la persona número 1 le sirve un vaso de agua, la número 2 le pone la porción de medicina que va a hacer para que sufra un paro cardíaco. La número 3 la revuelve, la 4 le pone el popote, la 5 se la acerca y así, o sea, se reparten la culpa, por así decir, para que no haya una consecuencia como tal, porque ante la ley ninguno de ellos cometió homicidio, porque ninguno de ellos realizó la acción completa. Y pues como él fue la mente detrás de todo, no los pueden culpar. Entonces, es como la parte, no quiero decir positiva porque sigue siendo un homicidio, pero sí, como el cómo deslindarse de la culpa. Sí, definitivamente es también un ejemplo, ¿no? Y la otra cuestión es que, pues, y tomándolo esto como un ejemplo,
puede suceder que varios mecanismos se conjuguen, ¿no? Se coordinen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues uno puede tratar de mezclar entre el anonimato en actividad grupal con la fragmentación de la actividad, ¿no? No es mi responsabilidad, sino todo el grupo. Bueno, pero ¿cómo que todo el grupo? Bueno, pues es que déjame te explico cómo se realiza toda la actividad, ¿no? Entonces, ahí puedes ver un escenario en el que estos dos se expresan, ¿no? La misma difusión. Muy buen ejemplo. Igual ahorita pásanos por el chat el nombre de la película para que la podamos ver quienes no la hemos visto. Hay también un podcast que les recomiendo mucho que es de horror, que se llama The Magnus Archives. En ese podcast se proponen como varios diferentes miedos modernos y uno de esos miedos es el miedo de que te estén observando en tus momentos de sufrimiento nada más para ver qué pasa. O sea, que te están dejando sufrir y que no van a intervenir nada más para seguir viéndote a ver qué pasa, de como curiosidad mórbida. Sí, pues aquí donde dirías que se expresa como el desentendimiento. Es un claro ejemplo, pero ¿cuál de estos tres o cuáles crees que están en Como el juego? anonimato de una actividad grupal. Que es, básicamente no sabes quién es y estás como que desconectado de la persona que te está observando, pero estás frustrado porque nadie te está ayudando. Sí. Y también me recordaste, creo que es en varios de los experimentos que Elisa nos ha contado, en los que este científico pues está viendo que esta otra persona está sufriendo mucho en determinado experimento, le están recordando que pues todo, por decirlo así, está firmado, que esta persona está de acuerdo, eh, y lo que hace esta persona pues para de alguna manera, si se le busca inculpabilizar, es un decir, bueno, pero es que todo esto fue una decisión grupal, ¿no? Y por eso hicimos un contrato. Entonces, como todos estuvimos de acuerdo en que esta era la mejor forma de velar por este experimento en aras de la verdad, pues bueno, no es responsabilidad de uno el que estuviera tocando el botón, sino que todos dijimos que así era la mejor forma. Me recuerdo ese, pero sí, también Luis me parece muy, muy atinado. Pues bueno, veo que lo están masticando muy bien. Entonces pasemos al siguiente, el desplazamiento de la responsabilidad. En este caso, pues, a ver, aquí la cuestión es, ¿qué significa desplazar? ¿Quién se anima? ¿Qué significa? ¿Pasarlo a alguien más? Ujú. Sí, Mario, ¿qué comentaste algo también? Es lo que pues moverlo del lugar, si está, por ejemplo, pues moverlo. Sí, Pasarle la responsabilidad a alguien más. sí, pues es un poco menos complejo, pero de pronto me ha tocado ver que se pudiera confundir con algunos aspectos del pasado de la difusión, ¿no? Creo que particularmente cuando estamos en un caso de que uno se busca esconder en el anonimato, ¿no? La diferencia aquí es que pues se trata ciertamente de mover, sacar a alguien de un lugar, desplazar un volumen un volumen igual al de su parte sumergida, pero como se ve en esta imagen, pues sucede algo muy común, ¿no? De esto de señalar, pero a una persona o a algún objeto o a una nación en concreto, ¿no? No es culpa de Estados Unidos, es culpa de China y China, no es culpa de nosotros, es culpa de Estados Unidos. Entonces, este desplazamiento de la responsabilidad, aquí también hay algo muy peculiar. Podemos ver incluso un mismo círculo, ¿no? Como que está interminablemente un círculo de estar señalándose el uno al otro. Entonces es como una de las peculiaridades. Vamos a revisar aquí la definición de Bandura y luego seguimos con otros aspectos. And we often cite the Milgram experiments as one in which, in the displacement of responsibility,
But in real life, that's not the way in which authorization occurs, because no authority wants to issue destructive policies directly. So what we have is surreptitious authorizing, where you use mazy structures of authority, so that, and you build in deniability into those authorization systems. And so when because one, you don't want to be held accountable if the policy fails, and two, you have to live with yourself and you don't want blood on your hands. And this is why we have mazy systems of non-responsibility. And if an incident happens that's problematic, then this is treated as an isolated incident, and then you blame the subordinates for either misunderstanding or being overzealous. Entonces, de este en concreto, lo que yo les sugiero es que lo entiendan así, ¿no? Es cuando uno se enfrenta a un incidente, la culpa va dirigida hacia otro. En muchos casos es, si lo vemos en el sentido, pues de arriba, va de arriba hacia abajo en jerarquías de poder, usualmente. Entonces, se busca culpabilizar en aras de malos entendidos, de ser descuidado. Son algunos ejemplos, ¿no? Pero hay más formas en las que se pudiera expresar. Pero es algo, un desplazamiento que sucede más en el sentido vertical que horizontal. Justamente porque uno tiene mayor poder sobre el otro, ¿no? Y dice, pues no es mi culpa, sino quien debió de haberlo realizado, pero no entendió bien las instrucciones. Es una, pues también un ejemplo claro. O veamos, este ejemplo es más horizontal. Bueno, no, de hecho es más vertical. Ahorita lo vamos a ver y lo debatimos. Well, the reason I asked is you said you called him sick and bad. Look, you can figure it out yourself. He was very nice to me with words, and when I was with him, but after that there has been no relationship. But you stand by that claim about him? I don't stand by anything. I just, you can take it. O sea, directo como, es que tú dijiste esto, ¿no? Es este señalamiento. No, tú lo puedes tomar como tú quieras, ¿no? Está como desplazamiento de la responsabilidad de algunas declaraciones, ¿no? Y pues es muy común, ¿no? Sobre todo en estos ámbitos políticos como, no, es que eso es una mala interpretación, yo no dije eso, tú lo estás interpretando así. Entonces, con esa forma, pues nos lavamos las manos muy fácil, ¿no? Como mencionaba Bandura, que es algo muy particular de esto, como que al enfrentarte a estos problemas, dices, me quiero lavar las manos, entonces busca una estrategia en la que pueda desplazar o una forma en la que pueda, pues, asignarle la culpa a alguien más. O aquí el famoso caso de nuestro querido Andrés Muy lamentable Manuel. que esto suceda y desde luego estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo. Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Entonces, pues sí, o sea, estás frente a una problemática y cuando se te pide pues resultados, que es lo primero que dice, sí, estamos haciendo todo, pero esto no es responsabilidad nuestra. Podemos encontrar su origen histórico en el modelo neoliberal, ¿no? Entonces estás desplazando justamente la responsabilidad que tienes ante esta problemática, que es algo muy, pero muy común con este presidente, ¿no? O, por ejemplo, en el caso en Estados Unidos, todo este asunto de los mass shootings, problema tan lamentable, cuando se busca encontrar como la raíz, nos encontramos con distintos argumentos, ¿no? But these two tragedies didn't happen in a vacuum. They're part of a rise in mass shootings in recent years. And now,
news anchors, pundits, politicians alike, they're all trying to figure out the root cause of what has become a national epidemic. And they've been pinning the blame on a lot of different things, starting with the internet. And on the controversial website 8chan, extremists seem to have found a home. At least 3 mass shootings this year alone have been announced on the site. The dark corners of the internet, where these people breed hate and division. The perils of the internet and social media cannot be ignored, and they will not be ignored. We must recognize that the internet has provided a dangerous avenue to radicalize disturbed minds and perform demented acts. Yes, many people, including the president, are saying that Y pues obviamente no es la única, bueno, no es el único lugar al que se desplaza la responsabilidad en este mismo problema, ¿no? También se suele desplazar hacia el tema de los videojuegos, que si no me equivoco también lo podremos ver en este video. Pero lo que dice, por ejemplo, aquí Trevor es, ok, si fuera cierto el asunto de que los responsables son prácticamente los videojuegos de desencadenar esto, ¿por qué no sucede en Japón? Se supone, aquí Trevor daba unas cifras de que Japón es uno de los países que más consumen y que más participan en videojuegos, ¿no? Y dices, pues entonces no es ese el problema, ¿no? Pero vemos a estos políticos que están obviamente desplazando la responsabilidad en vez de, pues, por ejemplo, ver de qué manera las leyes, tal cual las tienen legisladas relacionado a las armas y al uso y portación de armas, pues puede ser parte de ello, ¿no? Entonces, aquí algunas de las consecuencias es que, pues, muchas veces se genera esa circularidad. Entonces, ese ad infinitum es lo que hace problemas más complejos que en muchas ocasiones en los ámbitos legales, pues puede generar un problema sin resolución clara, ¿no? Y pues claramente se está evadiendo la responsabilidad. No sé si a alguno de ustedes se le ocurra algún ejemplo de este mismo evasión de responsabilidad mediante un desplazamiento. Y no piensen solamente, por ejemplo, pues pueden ser en ámbitos, digamos, rutinarios o en ámbitos también de profesionales. ¿Sí, Aime? Se me ocurre algo un poco tonto. Por ejemplo, si una persona está colgando un cuadro en una pared y el otro está sosteniendo la escalera de abajo y la persona de abajo sin querer le pega poquito a la escalera y a la de arriba por sostenerse suelta el cuadro y se cae, ¿no? La persona de abajo le diría, rompiste el cuadro, cuando pues también es parte de su responsabilidad por haber movido la escalera. Sí, exactamente. Ese es un ejemplo rutinario de todo esto. O sea, es este señalamiento de no fuiste tú, ¿no? Y el otro que seguramente le va a decir, sí, pero fue porque sentí que se movió la escalera o porque le pegaste a la escalera, ¿no? Entonces ahí comienza nuevamente la circularidad de este mecanismo. Juan Andrés, creo que activaste tu micro. Profe. ¿Sí? Sí. Pues a mí se me ocurría, no sé si también aplica lo del caso de la familia Manson, que Charles Manson per se no mató a nadie, pero como quiera dio la instrucción, y al final dijo que pues yo no me hago responsable de lo que ellos hicieron, O sea, ellos a fin de cuentas fueron los que apuntaron las pistolas, los que dispararon las balas. Dice, yo Creo que te perdimos ahí al final, pero si entendí bien, lo que sucedió con todo esto es que Charles Manson busca deslindarse o desentenderse de esta cuestión diciendo, ok, ellos fueron los que la activaron aún y cuando que, pues uno puede decir, pues están obviamente bajo el mandato de esta persona, ¿no? Entonces, qué bueno que traes este ejemplo porque aquí lo complejo es bueno, en este caso, ¿qué estamos viendo? ¿Es un desplazamiento o estamos hablando de una difusión? ¿Qué opinan?
Pues es difusión, ¿no? ¿En qué sentido lo verías como difusión, Michelle? Pues es como lo que había platicado Aimee, o sea, digo, me perdí tantito porque estaba pensando en un ejemplo que me dio risa, pero por lo que entendí, o sea, él fue como la mente maestra, pero pues ellos fueron los que lo hicieron, o sea, la acción, o sea, es como se va dividiendo entre yo lo ideé, tú lo hiciste, tú disparaste, y así, siento yo. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo en que es una difusión? ¿Por qué dirían que, o cuál línea comienzan a ver que divide justamente la difusión y el desplazamiento? ¿O qué dificultades ven al querer como tratar de entender la diferencia? Yo iba a Creo decir, que... No, dale, Michelle. yo iba a decir que, o sea, deslindarse es más como propio, como yo tengo la culpa o yo no tengo la culpa. Ya sea si se la quieres pasar a alguien más, pero es la cosa de yo no soy. Y la discusión es más como, pues sí, pero es que él también, y es que ella también, o fue esta misma acción. O sea, como tratar de dividirla más que decir es que yo no soy. O sea, aceptarla, pero yo no fui tanto. Más o menos eso. Sí, creo que vas por muy buen camino, Jaime. Era eso, que deslindarte era como pasarle la culpa o la carga a alguien más y difundirla es como compartir la culpa. Sí, disminuir la consecuencia repartiéndola entre las personas que se dejen. Sí, definitivamente es eso, ¿no? Creo que también un elemento que no está siempre presente, pero por ejemplo en el desplazamiento, aquí lo que podemos ver es que casi siempre es algo entre pocos miembros, entre algunos individuos, ¿no? Nunca es un grupo homogéneo o por ejemplo un departamento o algo así, ¿no? O vaya un departamento siendo un conjunto de trabajadores que comparte una misma visión. Sí puede ser entre dos miembros de un departamento, como decíamos, por ejemplo, el jefe con el subordinado, pero aquí, por ejemplo, no hay una decisión que ambos hayan tomado, simplemente era una orden directa en algún caso concreto del jefe pidiendo que el subordinado haga algo, salió mal, el jefe dice el subordinado no entendió, entonces pues es algo un poco distinto, ¿no? Entonces, como bien lo señalan, y creo que la palabra, se me está escapando, pero ahorita escuché una palabra muy, muy especial, ¿no? Por un lado es difundir, que es como transmitir, pero de alguna manera no terminar de asumir una parte de la responsabilidad. Y por el otro lado es yo no fui responsable, fuiste tú, ¿no? Entonces, esa es la línea que tenemos que tomar en cuenta para separar estas dos cuestiones, ¿no? Pero muchas gracias como quiera por el ejemplo, porque sí es algo muy relevante, pues en el sentido quizá académico de distinguir, pero como quiera es obviamente, al menos para mí, más relevante que comiencen a identificar todos estos asuntos, ¿no? Y la pregunta de por qué deberíamos de hacernos responsables. Bueno, ahorita vamos a ver en particular todo lo que son los mecanismos que suceden respecto a las consecuencias, ¿no? Aquí vamos a ver dos formas en las que se expresan. Por un lado es la distorsión y por el otro lado es la minimización o minimizar. Entonces, para ustedes, ¿qué es la distorsión? ¿Qué es distorsionar algo? Cuando ya no es claro el mensaje o la cosa, cuando opacamos o ponemos tipos de filtros para que no se vea lo que realmente es. Ok, muy bien. ¿Alguien más? El cambiar la historia. Sí, en este sentido el cambio de la misma historia es muy importante, sí. Se da muchísimo. Justamente, por ejemplo, en los juicios penales, ¿no? Estás distorsionando los hechos. Pues sí, definitivamente, en este caso, por la distorsión es torcer,
deformar, desequilibrar todos estos distintos sinónimos que podamos pensar. Y aquí pues lo esencial que vamos a ver más adelante es que tienes un objeto, un escenario, y lo que haces es tratar de corroerlo, tratar de deformarlo para deslindarte justamente de la responsabilidad que pudieras tener hacia ello, ¿no? En el caso de minimizar, ¿cómo lo entienden? Cuando algo grande lo haces más pequeño para que no parezca tan malo. Exactamente, sí. Igual y también lo que vimos la clase pasada, no me acuerdo el nombre del concepto, pero que disfrazaban con palabras para que no sonara tan gacho. Sí, es muy similar. Aquí hablas en particular del eufemismo. La distinción es que Sí. en el eufemismo estás utilizando palabras para que no suene tan gacho, así como pensar específicamente en una palabra que si la cambias por esta otra no va a sonar tan feo, ¿no? Como veíamos el caso de Gilmore Girls, que para no hablar de la muerte hablaban de unas largas vacaciones, ¿no? Y acá en este caso, pues que es algo que también sucede muchísimo en la política, bueno, pero pues eso no tenemos que preocuparnos tanto por eso. O sea, no va a traer tantas consecuencias. Ustedes tranquilos. ¿No? Eso sería como un ejemplo. Entonces, pues sí, minimizar es la reducción del tamaño o la importancia de algo. Veamos aquí esta descripción que nos hace Bandura y continuamos. Actions. So if you deny or you minimize or you dispute the harmful effects, then there's no reason why your moral agency should even be activated. So a great deal of effort is expended to work on the consequence part. For example, that Pulitzer Prize winning photo from Neil of the napalm bombing with the girl running probably did more to generate aversion to that war than all the newspaper reports. And so the military learned from Vietnam that you don't allow the press on the field, and so they essentially did that in Bosnia and in Iraq and Afghanistan. But then we had Al Jazeera putting out the destructive effects. Entonces, pues sí, o sea, en este caso en concreto, creo que no es tan complejo, ¿no? Entender que, por un lado, el distorsionar los hechos, pues te puede obviamente, con ello puedes simplemente desentenderte de la responsabilidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estaba tratando de recordarlo. Hace rato platicábamos de cómo es que creo que fue nuevamente Lisa quien nos daba el ejemplo de Fashion Drive, ¿no? De esta supuesta pareja que pues pareciera que estaban pasando un mal momento, pero realmente era un hombre que estaba tratando de distorsionar un hecho, ¿no? Entonces, si lo vemos como un mecanismo psicológico, él tiene que crear estas fantasías para no sentir la culpa moral de decir lo que estoy haciendo está mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Distorsiono el hecho. Aquí no está pasando nada. Ella es mi esposa. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo, pues en este caso, se estaría distorsionando la realidad para entonces evadir la responsabilidad moral y actuar a su propio beneficio, ¿no? No sé ustedes qué algún otro ejemplo se le pueda ocurrir de ya sea distorsionar o minimizar las consecuencias. Yo vi uno, creo que es minimizar,
porque siento que minimizar tiene mucho que ver, o sea, es la misma acción, pero depende de qué perspectiva le quieras dar y va mucho con comparación. Como sí, pero podría ser peor. Entonces yo vi, era como, no era un meme, pero una foto en Facebook, que era de una chava que ponía una carta a su mamá que decía, mamá, pues es que estoy embarazada, no estoy en la casa, después me habla así, ya, sí, y al final decía, no es cierto, solo reprobé mate, pero es como todo puede ser peor. Entonces siento que ahí como que minimizó lo de reprobé matemáticas con mira, o sea, pudo haber sido peor. Entonces, pues sí, o sea, siento que eso es de una manera como que comparar las situaciones para decir, mira, o sea, esto no es mucho menos que aquello otro que puede pasar. Sí, exactamente. Aquí se ve como un mecanismo retórico, ¿no? Es decir, bueno, es que obtuve esta calificación que pues sí puede ser mala y todo, pero mira, hay estas otras cosas que pueden ser peor, entonces la mía pues tienes que entenderla como algo inferior y así llevado las consecuencias de lo que ello significa, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo, sí. ¿A alguien más se le ocurre otro ejemplo? Por Qué ejemplo, intenso está lo de el caso que contaron ahorita, no, hombre. no te alcancé a escuchar bien al principio, Mario, pero Qué intenso que te digan eso para que no se fijen en las calificaciones, ¿no? Sí, pues digamos que por eso dicen que los niños son muy creativos, ¿no? Buscan de alguna manera justamente cómo lidiar con la realidad y demás. Profesor, no sé si lo que pasó ahorita con Trump, que decía que el coronavirus no hace nada, o sea, su tweet, todos sabemos cuál, ¿verdad? En específico, pues de que dile eso a toda la gente que ha muerto, o sea, y toda la gente que ha tenido consecuencias. La mejor amiga de mi abuela le dio coronavirus hace como 4 meses y todavía no le saben las cosas. O sea, como hay consecuencias secundarias y que él dijera de que, ay, no te pasa nada, de que pues, no todos tenemos la atención que tú tuviste, de que eso no sé si sea un ejemplo. Sí, y creo que aquí, por ejemplo, una forma de señalarlo es cuando escuchas, no pasa nada, ¿no? Muchas veces está acompañado todo esto de de minimizar cuando tú quieres justamente dar a ver de que, hey, es que sí es importante y te replican, no pasa nada, o sea, hay cosas peores, ¿no? Creo que es algo que incluso, al menos aquí las familias mexicanas, escucho también que dicen mucho eso, ¿no? Como que, ay, mijito, no te preocupes, no pasa nada, es como un, ok, lo que te está pasando sí es importante, pero trata de que no te impacte tanto porque allá hay otras cosas que son peores, ¿no? Y Profe, ¿y eso está bien o está mal? Al final no entiendo. pues digamos que como estamos analizando las formas en las que apagamos el sentido de la responsabilidad moral, en algunas ocasiones pudieras decir, pues es que aquí claramente estás deslindándote de algo que sabes que no está bien para poder proseguir con tu vida normal, ¿no? Entonces, no sé si decías de algo en concreto, Nico. Sí, pues, doy un ejemplo que ahorita pasó, pues yo dije, profe, me choqué, y tú dijiste, pues no pasa nada, más bien estás bien. Sí, es una forma Porque, de minimizar, ¿no? sí, por eso siento que a veces está bien, ¿no? Porque, o sea, si quieres consolar a alguien, pues, o sea, tampoco es tan grave, ¿no? Pero si lo usas, como dices, prof, para desligarte de ciertas responsabilidades que sabes que eran tuyas, pues ahí sí. Sí, justamente, o sea, es justamente el minimizar, pero en el sentido de que, oye, bueno, pues de todo lo grave que a ti te pudo haber pasado, que lo más importante que es la salud, pues veo que no te impactó, ¿no? Entonces es como el comforting, el, el dar ese confort, pero digamos que nos metimos más a detalle y digamos que no sé si es el caso y no me voy a meter tampoco a eso, pero que tú fuiste el culpable, que hiciste daños a otras personas y me dices, bueno, pero al menos no pasó a cosas más graves como esto otro que ha sucedido, ¿no?
Entonces ahí dices, estás tratando de minimizar para desentenderte moralmente de todo eso, ¿no? Como apagar esa culpa que pudiera surgir del hecho, ¿no? Sí, también es un buen ejemplo. Y pues bueno, vamos a darle estos últimos minutos al último mecanismo, que es la deshumanización de las víctimas, ¿no? Pues esto es algo que obviamente está sucediendo, o más bien está a la luz pública todavía mucho más que antes, o con ojos distintos. Y pues aquí la pregunta es, ¿qué es esto de deshumanizar? ¿Cómo lo entienden? Ya, quitarle cualquier tipo de característica humana a una persona. O sea, no sé, pienso en el caso más famoso y conocido, en el Holocausto, cómo los volvían un número. Dejan de reconocer la humanidad del nombre y lo pasan a ser un número nada más. Sí, sí, se da muchísimo en movimientos políticos, ¿no? También, por ejemplo, cuando los asociamos con animales, ¿no? Creo que escucho mucho esto del cerdo capitalista, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces estás quitándole el sentido humano a alguien que quizá no comparte la misma ideología que tú. Sí, deshumanizar es como bien dijiste, Astrid, quitar estos caracteres humanos, privarlos, pues sí, deslindárselos. Y terminemos aquí con la descripción. And then you also dehumanize the victims. And if you cast in as subhumans, then this is a good way of restraining any sense of empathy toward them, and you destroy a sense of common humanity. Entonces aquí lo relevante es el pensar que pues todos nosotros somos iguales, ¿no? En el sentido de que somos humanos, pero como bien mencionó Astrid, en la medida en la que yo asigno un número a una persona que está siendo ejecutada, pues dices, el número 2 se va a pasar al cuarto de tortura tal, por decir algo, ¿no? Entonces, pues quien está, o más bien que te piden que hagas eso, en el momento en el que reduces incluso que es muy interesante, ¿no? Que tengan que cambiar el nombre por un número, porque el nombre justamente es lo que lo hace, puede hacerlo humano en la conciencia de otra persona. Entonces, cuando lo llevas a un número, ya sucede lo que menciona aquí Bandura, que creo que es muy, muy importante. Dice, el trato de los humanos lo que genera es esto, ¿no? Restringir cualquier sentido de empatía. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, con este tipo de memes. Cuando surgen justamente este tipo de imágenes, no sientas empatía por ellas. Esto que ellas dicen de temos salir de casa y ser violada, no sientas empatía por ellas, despreocúpate. O sea, el uso de este tipo de imágenes, de generar justamente lo monstruoso en lo otro, justamente es para que no sientas la empatía. ¿Para qué deberías de preocuparte de que las mujeres tengan un voto? Despreocúpate por eso. Ellas no son humanas. Entonces, este tipo de uso también de las mismas pues imágenes, ¿no? Entonces, también este tipo de actividades que de pronto se utiliza mucho en los argumentos racistas, pues también se hace para poder deshumanizar a las personas y establecer entonces la distinción entre el privilegio de ciertos grupos ante otros, ¿no? O bien, como fue Trump un claro ejemplo de cómo hacerlo muy bien. Aquí tenemos el caso. And rapists. I've taken a lot of heat, and it's unnecessary, very unfair heat, because first of all, I love the Mexican people. How can I not love people that give me tens of millions of dollars for apartments? You have to love them. But I love them for a lot of reasons. I love them for their spirit. And then I talk about Mexico, and I love Mexico, but every time I talk about it, they accuse me of being a racist. You have illegals that are just pouring across the borders. I was really criticized for the border.
But the truth is, it's true. They think it's like Mother Teresa's coming across the border. Well, I said drug dealers, I said killers, and I said rapists. ¿Cuántas formas de expresión encontraron que genera la deshumanización de las personas? ¿O qué palabras encontraron o escucharon que... Cuando los redujo a de que sus acciones o el tipo de personas que son, cuando decía de que gente que cruza el borde ilegalmente o criminales, etcétera. Sí, o sea, cuando reduces a esta noción de ilegales, ¿no? Que creo que una justamente de lo que dicen es que no existe ninguna persona ilegal, sino, o sea, no existen ilegales, existen personas cometiendo actos ilegales. Es una distinción esencial porque cuando tú dices, es que son ilegales, de alguna manera justificas para que a estas personas les den un trato no humano, indigno, ¿no? Que es lo que sucede justamente con todas las personas que el gobierno de Trump ha retenido en la frontera, más allá de cuestionar el hecho de si hay actos ilegales, es el trato que se le da a las personas mediante como bien dijiste Luis, reducir a las personas a lo ilegal, ¿no? Al acto ilegal y tratar de decir que él es un ilegal, ¿no? O sea, no es Luis, es un ilegal. Entonces, lo que hace ello es muy similar a lo que mencionábamos ahorita con Astrid de reducir su nombre a un sustantivo, a un número, te restringe de sentir cierta empatía. Y quizá no tanto para el público americano, porque pues por algo todas estas imágenes las tratan de no tener tan presentes, pero sí, por ejemplo, para los policías o a los de la misma aduana, ¿no? They're illegal, so esto es lo que les toca, ¿no? Es una forma de expresarlo. Pero no solamente con todo esto de ilegales, sino que son violadores, que son todas estas cuestiones. También cuando trasladas en vez de decir Gerardo cometió tal acto, Gerardo es un violador, pues es también reducirlo hacia ello. Y el problema es justamente que con ello justifiques acciones inmorales, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, que el deshumanizar tenga la finalidad de actos inmorales en la medida en la que trasladarlo a algo inferior restringe a otros de sentir cierta empatía, ¿no? Es un tanto como un fenómeno complejo psicológico, pero es algo muy latente. ¿A ustedes qué ejemplos se les ocurre? Yo creo que igual cuando, por ejemplo, las pop stars, que en vez de verlas como Taylor Swift o Selena Gomez, las ven como you're my asset, entonces te tienes que ir bien y tienes que hacer ejercicio porque you're my money maker. Yo creo que sería un ejemplo. Sí, sí, definitivamente. Y también de ahí la relevancia si lo vemos así, los seudónimos, ¿no? Esto es justamente como para, o hacerte una misma marca, ¿no? Te conviertes en un objeto del cual te privo de todo lo humano, ¿no? Entonces, pues es algo muy, muy interesante. Sí. Yo creo también, profe, que, por ejemplo, cuando pasó todo lo de el primer asesinato de George Floyd, que Donald Trump se puso a hablar para defender o sea, para aclarar el asunto, el simple hecho de no comentar eso, o sea, como que son seres humanos, de apoyarlos, como que no, se vio muy frío tomando cartas en ese asunto, ¿no? Yo creo que eso también es, en cierto sentido, deshumanizar a la raza, o sea, no, a lo mejor no les dijo nada, pero el simple hecho de no defenderlos o tratarlos como seres humanos, creo que también sí puede ser tratado como así. Sí, algo estaba leyendo hace rato, un artículo también de formas en que se puede deshumanizar a las víctimas y hablaba mucho en el caso de Donald Trump de, por ejemplo, cómo es que no había llegado hasta el último debate
a señalar a los al responsable en tanto un concepto abstracto que se manifiesta en grupos privilegiados al white supremacy, al todo lo que es white supremacism, en la medida en la que incluso decía, they're nice people, ¿no? O sea, de alguna manera esto generaba un sentido de deshumanizar porque no estaba reconociendo que estos grupos lo que hacen es reducir a los otros a algo menos que hombre, ¿no? Que es justamente lo que sucedía con los esclavos, ¿no? Con los esclavos negros, pues en la medida en la que lo tienes que hacer algo inferior, simplemente es justamente se expresa pues en el dominio, ¿no? Y estas asociaciones que se comenzaban a hacer, incluso las imágenes de lo monstruoso, de ser de raza oscura, etcétera, 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 pues es justamente las formas en las que se expresa la deshumanización. Pero sí, eso también es algo muy importante. Profe, pues también aquí en nuestro país pasa mucho con los grupos indígenas, también pasa mucho con ellos, los deshumanizan o los tratan como esclavos para hacer trabajos de campo y les pagan muy poco, pero pues a ellos se les hace como que, a muchos como que ya algo rutinario, algo muy normal, que por eso algunos ni se quejan o no toman cartas en el asunto. Sí, hace no mucho fui con mi esposa a Chihuahua y allá en Chihuahua pues hay distintas comunidades, ¿no? Entonces, lo que te das cuenta es que pues todas las personas que iban en nuestro autobús era como tratar a los niños no como niños, sino como algo completamente exótico, ¿no? Que es algo que pues hay muchos memes circulando, por ejemplo, de las comunidades blancas visitando África. Sucede un fenómeno similar en el sentido de que lo exótico no te trato a ti como el niño que eres, sino como algo maravilloso, exótico, Como una atracción. una atracción que tengo que disfrutar. Y luego suceden estos pequeños giros que, por ejemplo, estos niños te decían, claro, puedo platicar, e incluso nos tomamos fotos, pero dame 20 pesos. Entonces, todo este pequeño giro es como su forma de aceptarse como un objeto de mercancía, ¿no? Entonces, a la vez, ellos están reproduciendo esto porque obviamente hay un contexto socioeconómico que ellos dicen, me veo en la necesidad de hacer eso, ¿no? Si ya me vas a tratar como algo exótico y quiero de alguna manera también subsistir, pues recurro a todas estas cuestiones. Pero sí, también sucede mucho en nuestro país. Sí, eso de los niños que mencionaste, Luis, me recordó también mucho a los que se ponen las señoras que se ponen en los semáforos, pues en lugar de pedir ellas dinero, ponen a sus hijos a pedir dinero, porque pues también como lo dices, como si fuera una atracción, no, pues prefiero darle a un niño que darle a una señora, por así decirlo, como que me da más ternura o no sé, cosita, le das al niño. Sí, y de ahí lo que podemos decir es inmediatamente brinca oye, pues es que pues él está muy niño como para estar trabajando, ¿no? Incluso es algo, es una actividad ilegal. Pero en la medida en la que el contexto del cual vienen, pues obviamente todas las desigualdades económicas entiendes por qué lo hacen, ¿no? Pero a nosotros lo que nos genera es justamente este aspecto emocional de, pues es que es un niño, pobrecito, no debería estar haciendo esto, entonces déjame, le doy algo, ¿no? Es como por ahí un juego también psicológico que se da entre tanto los que otorgan dinero como aquellas personas que se ven en esta necesidad, ¿no? O sea, ven esta oportunidad y es algo que los mantiene con vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo complicado de todo esto es que la pregunta es cómo tratar
o por qué no los tratamos iguales, ¿no? ¿Por qué no nos tratamos iguales? Vemos estas desigualdades, los tomamos como objetos exóticos que merecen ser retribuidos por serlo, ¿no? No por ser él en su particularidad, por decir Carlos, un niño Carlos, sino porque es un objeto exótico al cual, pues pobrecito, le tengo que apoyar, ¿no? Por ahí pudiera ir un poco de la crítica de estos mecanismos. Pues bueno, chicos, a reserva de que alguno de ustedes quiera proporcionar más argumentos, pues hemos concluido con la clase, son las 2:25. Entonces, les doy muchas gracias por participar. Creo que fue muy fructífera analizar todos estos mecanismos, los vi muy activos y que han estado señalando adecuadamente cómo funcionan estos, ¿no? Voy a ver si para la siguiente clase o alguna otra establezco la dinámica que les decía, ¿no? Por ahí hacer algún juego para que ustedes puedan seguir practicando todo esto y antes de concluir, nada más les recuerdo que tienen una actividad en Canvas, que es esta, la fase 1 de la metodología. Aquí lo que se les pide son prácticamente 2 entregables. Por un lado es en un documento que busquen 3 definiciones de lo que es dilema ético. Ustedes las recopilan, las citan y añaden una última que sea completamente suya, ¿no? Con sus propias palabras. Y la otra parte, entonces, es, pues van pues por un lado, pensar en diferentes dilemas éticos que se pudieran haber enfrentado en algún punto de su vida o que se pudieran enfrentar después. Pueden hablar incluso o utilizar ejemplos de familiares, amigos. Y en este mismo documento en el que ustedes pusieron las definiciones, pues añadir 2 dilemas éticos, ¿no? Un dilema de preferencia que sea de su vida cotidiana y otro que sea de su futuro ámbito profesional. Y lo que espero que describan es esto, ¿no? Pues en qué consiste el dilema, descríbanlo, cuáles son las vías de resolución ante las que nos sitúa el dilema, cuáles son los aspectos éticos positivos y negativos que resultan como consecuencia de cada una de las vías de resolución y justifica la dificultad de tomar una decisión ante el dilema. Estos dilemas pues pueden ser reales o también pudieran haber sido ficticios, no hay ningún problema con ello, ¿no? Pero con esto vamos a comenzar a trabajar en la metodología. Estamos ahorita retomando incluso parte de una temática que vimos previamente y en la siguiente actividad, la siguiente fase, vamos a incorporar también los mecanismos del desentendimiento moral. Entonces, pues bueno, esto sería lo que tendrían que hacer. No se preocupen tanto por la longitud del documento, la verdad me es lo menos relevante, más bien que cumplan con estos aspectos y aquí están los criterios de evaluación, ¿no? Voy a evaluar si ustedes citaron 3 definiciones diferentes de dilema ético y si ustedes mencionaron una cuarta suya. Que las definiciones estén citadas de acuerdo a las fuentes bibliográficas, que presenten un dilema ético de su ámbito cotidiano y que incluya los elementos señalados, así como otro dilema ético, pero de su ámbito profesional. Y pues bueno, eso sería todo, chicos. A reserva de que tengan alguna duda, que con mucho gusto me puedo quedar, pues estamos concluyendo la clase. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. De nada. Muchas gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Bye. Gracias, profe. Gracias a ti. Profe, ¿para qué día está programada? Ahorita no les, aquí lo tengo para, no tiene fecha límite más bien, entonces les voy a poner una sugerida, yo creo que el domingo, pero pueden seguirla entregando después de esta fecha. Gracias. Sí. Estaba viendo, ahorita que estaba explicando la actividad y estaba viendo que yo ya la hice, pero porque me confundí. En vez de hacerla del domingo